Ya estamos de vuelta. Ahora vamos con la siguiente conferencista. Ella es Patricia Baeza y estará dando el tema de la opinión pública digital como herramienta del cambio político. Patricia Baeza es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Además, fue asistente del profesor adjunta en la máxima casa de estudios de México, que es la UNAM, y también cuenta con un diplomado en Comunicación Institucional y Diseño de Campañas por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es especialista en comunicación digital con experiencia en consultoría política e investigación en redes sociales, análisis de tendencias digitales y fake news en elecciones. Ha sido asistente de investigación en proyectos académicos sobre candidatos en medios tradicionales y alfabetización mediática digital. Por si fuera poco, también coordinó el proyecto de monitoreo y manejo de crisis por fake news en diferentes institutos electorales y ha impartido cursos a partidos políticos con enfoque de perspectiva de género. Sin más, quiero agradecer a Patricia que nos haya brindado este espacio y faltó agregar que es la consultora Quantum. Patricia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José Luis? Un gusto saludarte y pues sí, aquí estamos. Perfecto, bienvenida a esta tercer CISEMAP, que quiero agradecerte nuevamente ahora aquí enfrente de las cámaras. Patricia ha sido una clave en los recientes Napolitans, que le faltó también mencionar, que fue ganadora de uno, pero ha sido, gracias a ella, ahí está el Napolitan de la segunda edición de la CISEMAP. Muchísimas gracias, Patricia, y bueno, vamos contigo. Tenemos ya lista tu presentación. No, muchísimas gracias a ti, José Luis. Para mí un gusto estar compartiendo el espacio contigo. Muy bien, ahora vamos a hablar de la opinión pública digital. Pero primero quiero hacerles una pregunta a todos los oyentes en este momento y los que me están visualizando. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la información que te sale en Google no es la misma que te puede salir a otro compañero? ¿Alguien se ha preguntado eso? Tú googleas, buscas y puede que a ti te salga una información, pero a tu vecino le sale otra. Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre las características de la opinión pública digital y vamos a profundizar sobre una de ellas, que es la polarización, lo que nos lleva a desarrollar la teoría, el filtro burbuja, que más adelante se los voy a ir explicando. Bueno, como todos sabemos, a partir de la llegada de Internet, la forma de comunicar ha cambiado completamente y con ello la forma de transmitir información. Y por ello es que Internet es muy importante, puesto que se ha vuelto una herramienta completamente útil para posicionar mensajes. Con la llegada de las redes sociales, la comunicación pues cambió. Estábamos viendo esta comunicación que era tradicional en los tiempos anteriores y ahora con Internet se vuelve horizontal, hace que se expanda la conversación digital, se menciona autores como Castells, Scolari y Meneses, en donde crece la construcción de la opinión pública y se forma esta nueva vertiente que yo denomino la opinión pública digital. Y con esta, pues surgen muchísimos espacios de discusión en donde se emergen voces que antes tal vez no tenían una voz, como el Yo Soy 132, líderes de opinión no tradicionales como los influencers y aquellas bocas que surgen y dan origen a movimientos sociales. Esto ha resultado en una política más horizontal. Las redes sociales han hecho que la política sea más participativa y accesible, generando así esta opinión pública digital que se ha convertido en una herramienta muy útil en la sociedad, pues hizo que se politizara y tomara un papel no solo de receptor, sino también de informante. ¿Por qué? Pues ya vemos que ahora los reportajes se hacen a través de un celular y con esto surgen movimientos sociales, nuevas formas de opinar y esta nueva opinión pública digital. Y bueno, digamos nosotros, ¿qué es esta opinión pública digital? Bueno, pues básicamente la opinión pública digital es, como lo decíamos, en la opinión pública es aquello que es atractivo para una mayoría, pero dentro del espacio público digital. Por ello, ahora vamos a desarrollar estas características peculiares de una manera muy rápida para empezar a profundizar lo que nos interesa ahora, que es el filtro burbuja. Por ello, vamos a desarrollar la primera característica, ahí está, que habla de una multitud de emisores.
Como ya lo había mencionado anteriormente en otras exposiciones, pues en el espacio público digital de Twitter todos opinan de todo. Y ya estamos viendo los memes de que uno es analista un día, al otro día es astrónomo, al otro día es político. ¿Y dónde podemos ver que todos opinan de todo? En Twitter, o mejor dicho, X. Revisamos tan solo las tendencias y podemos observar diversos mensajes en donde la gente está opinando de que Belinda se cayó, en donde están opinando del Poder Judicial, en donde están opinando de que ya se va Andrés Manuel, etc., etc., etc. Un mundo de opiniones. Al decir dentro de este espacio público digital, miles y miles y miles de microopiniones. Chequen esa palabra, microopiniones, pues las personas se toman la modestia de dar opiniones sobre absolutamente todo. Algo que también cabe mencionar, es que existe un doble virtual. Al estar detrás de alguien, pues pueden usurpar tu identidad y esto se pueden crear una identidad completamente diferente a la que son. Y pues un ejemplo muy claro es el tema del catfishing. También cabe mencionar que está pulverizada. Al haber esta inmediatez de información, llega muy fácil cualquier usuario a mencionar y a opinar. La primera y la tercera van muy de la mano. Existen estas microopiniones como las tendencias. Y ahora van a entender por qué estaba hablando de estas. La polarización, que es el tema al que queremos llegar y al que queremos puntualizar. Pues a diferencia de la opinión pública tradicional, la opinión pública digital es cambiante y puede expresar cualquier tipo de opinión rápidamente y así como llega, así desaparece. ¿Y esto qué genera? Polarización. Es polarizante puesto que, como ya sabemos, existe una diversidad de emisores, contenidos, algoritmos que modifican el flujo de la información. Y esto último, Elie Pariser, hace 11 años lo denominó el filtro burbuja. Aquí podemos ver un ejemplo clarísimo a lo que me refiero cuando hablo de las microopiniones. Son por ejemplo, aquí googleamos Poder Judicial y si se dan cuenta, algunos hablan de AMLO, no lo veo muy claro, perdón, es que estoy un poquito ciego. Algunos hablan de AMLO, otros hablan de, no alcanzo a ver, perdón, gracias. Algunos hablan de AMLO, otros hablan de Gracias, otros hablan de Noticias, otros hablan de Belinda, otros hablan de Veracruz, otros hablan de La Mañanera, otros hablan del sismo, porque estamos en septiembre, ¿verdad? Aguas. Pero existe un mar de microopiniones y a esto Elie Pariser lo llama el filtro burbuja. ¿Pero qué es el filtro burbuja? No sé si me puedan ayudar con el videíto, por favor. Vamos a ver primero la perspectiva de Elie Pariser, por favor. No sé si alguien me puede ayudar o... muchas gracias. Vamos con el video, por favor. Mark Zuckerberg, a journalist, was asking him a question about the news feed. And the journalist was asking him, why is this so important? And Zuckerberg said, a squirrel dying in your front yard may be more relevant to your interests right now than people dying in Africa. And I want to talk about what a web based on that idea of relevance might look like. So when I was growing up in a really rural area in Maine, the internet meant something very different to me. It meant a connection to the world. It meant something that would connect us all together. And I was sure that it was going to be great for democracy and for our society. But there's this kind of shift in how information is flowing online. And it's invisible. And if we don't pay attention to it, it could be a real problem. So I first noticed this in a place I spend a lot of time, my Facebook page. I'm progressive politically, big surprise, but I've always gone out of my way to meet conservatives. I like hearing what they're thinking about. I like seeing what they link to. I like learning a thing or two. And so I was kind of surprised when I noticed one day that the conservatives had disappeared from my Facebook feed. And what it turned out was going on was that Facebook was looking at which links I clicked on.
And it was noticing that actually I was clicking more on my liberal friends' links than on my conservative friends' links. And without consulting me about it, it had edited them out. They disappeared. So Facebook isn't the only place that's doing this kind of invisible algorithmic editing of the web. Google's doing it too. If I search for something and you search for something, even right now at the very same time, we may get very different search results. Even if you're logged out, one engineer told me, there are 57 signals that Google looks at. Everything from what kind of computer you're on, to what kind of browser you're using, to where you're located, that it uses to personally tailor your query results. Think about it for a second. There is no standard Google anymore. And the funny thing about this is that it's hard to see. You can't see how different your search results are from anyone else's. But a couple of weeks ago, I asked a bunch of friends to Google Egypt and to send me screenshots of what they got. So here's my friend Scott's screenshot. And here's my friend Daniel's screenshot. When you put them side by side, you don't even have to read the links to see how different these two pages are. But when you do read the links, it's really quite remarkable. Daniel didn't get anything about the protests in Egypt at all in his first page of Google results. Scott's results were full of them. And this was the big story of the day at that time. That's how different these results are becoming. So it's not just Google and Facebook either. This is something that's sweeping the web. There are a whole host of companies that are doing this kind of personalization. Yahoo News, the biggest news site on the internet, is now personalized. Different people get different things. Huffington Post, the Washington Post, New York Times, all flirting with personalization in various ways. And where this moves us very quickly toward a world in which the internet is showing us what it thinks we want to see, but not necessarily what we need to see. As Eric Schmidt said, it'll be very hard for people to watch or consume something that has not, in some sense, been tailored for them. So I do think this is a problem. And I think if you take all of these filters together, if you take all of these algorithms, you get what I call a filter bubble. And your filter bubble is kind of your own personal, unique universe of information that you live in online. And what's in your filter bubble depends on who you are, and it depends on what you do. But the thing is that you don't decide what gets in. And more importantly, you don't actually see what gets edited out. So one of the problems with the filter bubble was discovered by some researchers at Netflix. And they were looking at the Netflix queues, and they noticed something kind of funny that a lot of us probably have noticed, which is there's some movies that just sort of zip right up and out to our houses. They enter the queue, they just zip right out. So Iron Man zips right out, right? And Waiting for Superman can wait for a really long time. What they discovered was that in our Netflix queues, there's kind of this epic struggle going on between our future aspirational selves and our more impulsive present selves. We all want to be someone who has watched Rashomon. But right now, we want to watch Ace Ventura for the 4th time. So the best editing gives us a bit of both. It gives us a little bit of Justin Bieber and a little bit of Afghanistan. It gives us some information vegetables. It gives us some information dessert. And the challenge with these kind of algorithmic filters, these personalized filters, is that because they're mainly looking at what you click on first, it can throw off that balance. And instead of a balanced information diet, you can end up surrounded by information junk food. So what this suggests is actually that we may have the story about the internet wrong. In a broadcast society, this is how the founding mythology goes, right? In a broadcast society, there were these gatekeepers, the editors, and they controlled the flows of information. And along came the internet, and it swept them out of the way, and it allowed all of us to connect together, and it was awesome. But that's not actually what's happening right now. What we're seeing is more of a passing of the torch from human gatekeepers to algorithmic ones. And the thing is that the algorithms don't yet have
the kind of embedded ethics that the editors did. So if algorithms are going to curate the world for us, if they're going to decide what we get to see and what we don't get to see, then we need to make sure that they're not just keyed to relevance. We need to make sure that they also show us things that are uncomfortable or challenging or important. This is what TED does, right? Other points of view. And the thing is, we've actually kind of been here before as a society. In 1915, it's not like newspapers were sweating a lot about their civic responsibilities. Then people kind of noticed that they were doing something really important. That in fact, you couldn't have a functioning democracy if citizens didn't get a good flow of information. That the newspapers were critical because they were acting as the filter, and that journalistic ethics developed. It wasn't perfect, but it got us through the last century. And so now, we're kind of back in 1915 on the web. And we need the new gatekeepers to encode that kind of responsibility into the code that they're writing. You know, I know there are a lot of people here from Facebook and from Google, Larry and Sergey, who, people who have helped build the web as it is, and I'm grateful for that. But we really need you to make sure that these algorithms have encoded in them a sense of the public life, a sense of civic responsibility. We need you to make sure that they're transparent enough that we can see what the rules are that determine what gets through our filters. And we need you to give us some control so that we can decide what gets through and what doesn't. Because I think we really need the internet to be that thing that we all dreamed of it being. We need it to connect us all together. We need it to introduce us to new ideas and new people and different perspectives. And it's not going to do that if it leaves us all isolated in a web of one. Thank you. Tu audio, Pati. Hay una disculpa. Y bueno, como les mencionaba, Elie Pariser define el filtro burbuja como esta personalización algorítmica de los resultados de búsqueda que promete Google. Cada persona que utiliza el motor de búsqueda está dentro de un filtro burbuja, es decir, dentro de este universo de información personalizada. ¿Qué quiere decir? El filtro burbuja básicamente se refiere a esos algoritmos que las plataformas digitales utilizan para personalizar el contenido que muestran a los usuarios. Como lo dice anteriormente en el video Elie Pariser, ya no tenemos gatekeepers de carne y hueso. Nuestros nuevos gatekeepers son algorítmicos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar esas partes? Estos algoritmos seleccionan la información en función a nuestros intereses, nuestras preferencias y comportamientos previos a cada individuo. ¿Cuántas veces les ha pasado que agarran este celular y dicen helado de chocolate y 2 minutos después tienen miles de comerciales de helados de chocolate? Entonces, hay que jugar con el algoritmo, juguemos con el algoritmo y como resultado también tenemos a las personas que tienden a ver noticias, publicaciones y opiniones que refuerzan estas creencias, esta burbuja de información donde se excluye si son ideas diferentes a los que ellos lo consumen. Un claro ejemplo en México es liberales y conservadores. Los conservadores consumen ciertas noticias y los liberales consumen ciertas noticias. Tenemos que romper ese filtro burbuja. Con esto se comprueba esta característica peculiar de la opinión pública digital, que es, insisto, la polarización. Y eso nos lleva a 2 preguntas muy importantes. ¿El filtro burbuja? La opinión pública digital como agente de cambio o manipulación. Y también nos preguntamos, ¿las benditas redes sociales son amigas o enemigas? Las redes sociales han democratizado el acceso a la información. Claro que sí, se ha democratizado, se ha permitido que millones de personas logren opinar, participar en el debate público y ha generado pluralidad. Pero, como siempre, existe un pero.
¿no? Ahí con tu ex. Sí te quiero, pero no soy tú, soy yo y demás. Entonces, siempre existe un pero. Sí, son buenas las redes sociales, las benditas redes sociales son buenas, claro que sí, pero en la actualidad también estamos abusando de ellas, pues se ha propiciado esta fragmentación de la opinión pública. Es decir, las personas, al estar expuestas únicamente a información que es afín a ellos, a esos gustos, comienza a construir microesferas que ya mostramos anteriormente. Microesferas de opiniones en donde todo el mundo está dentro de todo el mundo que está dentro de esa burbuja piensa que todo mundo piensa igual a ellos y podemos tirar un montón de ejemplos aquí en México en donde existe una polarización extrema en el tema de los AMLovers y los que lo odian, los que están tristes porque se va y los que están los que están contentos y felices de la vida porque ya se va. Entonces, es el claro ejemplo de que estamos encerrados en esta burbuja en donde solo pensamos que todo el mundo piensa como nosotros. Y al crearse este mar de microesferas, pues ya no existe ese intercambio real, ese debate real en donde teníamos diversas ideas, desaparece el verdadero debate constructivo. Esto debilita el debate público digital. Al no existir esta exposición de puntos de vista distintos, ya nada más vemos puntos de vista parecidos a los nuestros y desaparece esa disyuntiva, ese argumento, oye, ¿tú por qué? ¿Tú para acá? Y demás. Entonces, amigas o enemigas, un claro estudio de Digital News Report demuestra que cada vez las personas consumen noticias a través de redes sociales y eso es muy peligroso porque entonces nuestra primera fuente verídica de información son las redes sociales. Esto refuerza la importancia de los filtros burbujas, ya que las redes son las principales fuentes de información para muchos. Y estas burbujas se están volviendo informativas y nos tienden a limitar la diversidad de perspectivas de las personas y al acceso de los ciudadanos. Como consecuencia, se dificulta esta creación de la opinión pública informada, plural, y en cambio se fomenta esta polarización y radicalización de posturas. Ya lo vemos con Trump y Kamala, ya lo vemos en México con los que aman a AMLO y lo odian también. Los otros lo odian. Ya lo vimos con Milei, ya lo vimos con diversos políticos outsiders que tenemos en Latinoamérica y en América del Norte. Por tanto, la opinión pública digital se está moldeando en un entorno donde los algoritmos controlan gran parte de este flujo de la información. Se plantea el riesgo de que las redes sociales, en lugar de enriquecer este debate político como lo veníamos pensando o estructurando, se esté cerrando a estas opiniones limitadas y sesgadas. Se distorsiona el verdadero valor de una opinión pública diversa, crítica y democrática. Es por ello que me quiero ir con la siguiente frase. No todo lo que escuchamos es una opinión. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Es decir, no toda la información que ves en redes sociales es auténtica. Por eso siempre será importante consultar otras fuentes y hacer lo que dice Elie Pariser, una mezcolanza de la información que encuentras. No te confíes del algoritmo, reta al algoritmo y elige tú la información que quieres consumir. Soy Patricia Baeza y sígueme en todas mis redes sociales y también como en Quantum con Paul. Muchísimas gracias. Ay, perdón. Hola, Pati, gracias. Sí, justo hemos terminado bastante antes del tiempo programado y hay algunas preguntas que han empezado a surgir. Y bueno, quiero hacer una aclaración para aquellos que se habían desconectado y se volvieron a conectar. Sí, justo cuando se compartió el video, nos llegó una notificación de YouTube por derechos de copyright, bajaron la transmisión y creo que volvió a regresar. Entonces, no sabía que no se podía hacer eso, una disculpa. Si no te preocupes. Por aquellos que estaban preguntando si estábamos fuera del aire o qué, no sé hasta qué parte se quedó,
pero Ay, les compartimos, bueno, ahorita que me compartan el video y aquí en los comentarios para que ustedes lo puedan ver con más calma. Oye, Pati, tenemos una pregunta y dice, ¿cuáles han sido los retos para la opinión pública en redes sociales? ok, bueno, básicamente sí existen muchísimos retos y yo creo que el mayor de los retos, como lo mencionaba anteriormente, es este tema de la polarización. Y otra de las características que se menciona, que no la agregué aquí, pero la menciono en las características de la opinión pública digital, es esta parte de los bots, el doble virtual, esta persona que está escribiendo y también, sobre todo, pues los intereses que empiezan a generar ciertos políticos al momento de generar un hashtag. Por ejemplo, creo que todos conocemos perfectamente bien los hashtags que se empezaron a posicionar con José López Beltrán, 1, 2, 3, 4, 100, ¿no? Cómo empezaban a influir dentro de la opinión pública digital y buscaban generar un ambiente de descontento hacia el presidente. También podemos mencionar pues diversos hashtags que se han mencionado tanto en contra de Sheinbaum como en contra de la oposición, que justo se adentran, se manipula a través de eso y por eso recalco, la opinión pública digital es un agente de cambio, pero también puede llegar a ser un agente de manipulación. Y lo hemos visto con diversos hashtags que se han posicionado a través de X, perdón, ahora anteriormente Twitter, y cómo ciertos políticos logran manipular la opinión pública digital a través de esos hashtags. Así es, justo ese tema de cómo se logra la manipulación a través de la presencia digital, creo que es todo un panorama bastante complejo, ¿no? ¿Qué opinas sobre, pues bueno, lo que ha habido desde semanas anteriores con la reforma al Poder Judicial, ahora con los 10 años de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que bueno, también se está sumando a redes? ¿Qué es lo que opinas sobre esto? ¿Qué has podido tú identificar, sobre todo con el tema de la reforma judicial? Pues yo lo que he logrado identificar es que, como se vio anteriormente, no sé si podemos ver la laminita anterior, a ver si le puedo yo mover acá. Déjenme, la voy a hacer en grande para que hagamos un pequeño análisis de esta laminita. Y si se pueden dar cuenta, yo aquí revisé Poder Judicial. ¿Cómo es que te das cuenta que hay ciertas cosas que se pueden lograr manipular? Es porque diversos medios de comunicación generan ciertos hashtags. Por ejemplo, el de última hora, el de reforma judicial, reforma al poder judicial, ese tipo de hashtags se llevan a la manipulación. ¿Por qué? Porque vemos que los generan medios de comunicación tradicionales, ciertos influencers que están a favor de la oposición, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo estos ciertos hashtags se empiezan a posicionar y cómo a través de esa cadenita, ciertos personajes como Marco Cortés, gente del PAN, de la oposición en general, pues empiezan a posicionar ideas, posicionamientos y demás a través de estos hashtags y los van nutriendo. Pero si nosotros nos ponemos a observar tweet por tweet, hay mucho contenido inflado, ¿no? Mucho retweet, mucha generación de bots en donde pues básicamente no son reales y solamente están buscando cómo pues inflar el hashtag. Muy bien. Oye, y nos preguntan también, ¿qué herramientas utilizan o qué herramientas utilizas para el análisis de redes sociales? Ah, ok, perfecto. Bueno, yo tengo dos pequeños confiables. Uno es el Brand 24. También lo hago a través de Talkwalker. Son esos dos como los que más utilizo y también me guío mucho de la herramienta de Meta de Facebook y hay otra que se llama, mm, mm, me parece que tweet, hash, algo de hashtag tweet.
Tweetonomy, me parece que se llama Tweetonomy. Entonces, básicamente por ahí hago y también hago ejercicios orgánicos. Entonces, también es mucho estar jugando con los hashtags, estar viendo los posicionamientos, estar revisando. Al momento de entrar a Twitter, metes un hashtag y empiezas a revisar quién está tuiteando sobre ello. Y si empiezas a revisar que en su mayoría son usuario del huevito o el arroba que se creó hace 2 semanas, etc., pues obviamente es un hashtag que no es orgánico. Muy bien, justo Patricia, también con esto, ¿qué representó el algoritmo o el cambio del algoritmo de X y todas las modificaciones que ha implementado esta red? ¿Han convenido, no han convenido? ¿Cómo se ha visto afectada o beneficiada justo las investigaciones que realizas? Desde mi perspectiva, yo creo que el cambio del algoritmo abrió un poco más la conversación, pero al mismo tiempo vetó ciertos temas. Entonces, había muchísima conversación anteriormente, existía mucho debate, como que había muchísimos posicionamientos, pero no sé si se han dado cuenta que últimamente, pues el tema de, sobre todo de los bots, pues ya está súper limitado. Entonces, como que ese tipo de estrategias que hubo a finales de que se convierte de Twitter a X y empiezan a vetar más el tema de los bots, generó un jaloncito de pelo como a esos que generaban ese tipo de estrategias como medio oscuras, ¿no? Donde metían como esos hashtags, pero sin embargo, me parece que aún sigue, pero desde otras estrategias. Oye, y el tema justo, el tema de los bots, ¿cómo lo has tú podido identificar? Eh, en el tema de los perfiles de la política mexicana y de los principales referentes, ¿qué has visto? ¿Esas cuentas tienen bots? De pronto se llegaba a hablar que había más del 50% de bots e incluso en las cuentas. ¿Qué has llegado que nos puedas tú compartir sobre esto también? Híjole, a ver, de hecho, tengo ahí varias, anécdotas en donde hacía ejercicios orgánicos de quién seguía a quién, y es muy interesante el fenómeno porque hay muchas cuentas infladas, ¿no? Uno revisa los políticos y revisa los likes y así, y tienen, no sé, 400,000 seguidores y 2 likes. Entonces, eso es un claro ejemplo, así como tip de estrategia digital, es revisar el número de seguidores y que no coincida con el número de likes, el número de interacciones, el número de movimiento que tenga, porque muchos aplauden esta parte, muchos políticos dicen, no, claro que importa el número, ¿no? Claro que importa esta parte del número alto de seguidores y demás, pero ¿de qué sirve el número de seguidores si no tienes interacción, si no tienes engagement, si no tienes una comunidad en sí? Entonces, hay muchos políticos que chulean sus numerazos en redes sociales, pero desgraciadamente no tienen interacción, no tienen una estrategia como tal. Entonces siempre es importante estar revisando de manera orgánica, pero también hay muchísimas herramientas, claro, que te ayudan como a checar eso y hay veces que pues a simple vista puedes darte cuenta si una cuenta está inflada o no está inflada. Muy bien. Oye, y también ya por último, eh, sobre estos temas justo eh, de recomendación, ¿tú qué le recomiendas a estos políticos que empiezan, o justamente tú qué le recomiendas a quienes ya están metidos en la política y creen que hay que postear todo, o creen que de pronto la foto X es la que tiene que ir para vernos austeros y humildes, ¿no? De pronto se llega a malinterpretar estos términos. Claro, yo les voy a compartir un poco de los conocimientos que acabo de obtener en los Napolitan y nos quedó algo muy claro. El algoritmo cambia todo el tiempo y hay veces que te va a resultar el jugar constantemente y publicar 4 veces al día, pero también va a haber momentos en los que no te va a funcionar eso y lo único que vas a generar es un spam horrible y vas a generar, lo he dicho muchas veces y lo he dicho a mis clientes, que te spamen en Instagram. Entonces, no, hay que jugar con el algoritmo. Insisto, reta al algoritmo.
Reta al algoritmo y juega con esta información. ¿Cuál es el punto número uno? Y lo primero que tienes que lograr como un político es generar comunidad. ¿Y cómo se genera comunidad? A través de la interacción. Y no necesariamente necesitas un post, no necesariamente necesitas publicar 5 veces al día, no necesariamente necesitas 3 reels a la semana. Necesitas generar calidad y contenido que le enriquezca al usuario. Tienes que entender muy bien a tu público y a quién le estás hablando. Y eso sería, pues, básicamente lo que recomiendo. Es más vale calidad que cantidad. Exacto. Pues 100%. Patricia, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. No quiero dejar pasar esta oportunidad para extender este reconocimiento, tanto de Cuevas Comunicación como de la CICEMAP, a Patricia Baeza Calzada, tras haber participado como conferencista en la tercera semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político, realizada en modalidad online del 23 al 27 de septiembre del 2024, y se extiende este documento hoy aquí en Ciudad de México, México, a 24 de septiembre, lo firma tu servidor, y más tarde te lo estaremos haciendo llegar, Pati. Muchísimas gracias, José Luis, por invitarme. Para mí es un gusto estar aquí contigo. Gracias, y seguimos en contacto, seguimos la conversación a través de redes sociales. Gracias, Pati. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Ha sido Patricia Baeza justo en esta tercer CICEMAP, y durante esta conferencia hemos podido aprender, hemos podido conocer un poco más también sobre lo que es la parte digital, la escucha social digital, y justo las claves que van marcando el minuto a minuto del momento digital. Bueno, es para mí, les tengo que compartir algo sumamente importante.